Hay llamadas telefónicas que uno recibe y que en el momento parecen una cosa, y solo después, cuando ya colgaste y el teléfono está sobre la mesa y el silencio vuelve a ocupar el espacio, entiendes que eran otra cosa completamente, que debajo de las palabras que se dijeron había un mensaje diferente, más honesto y más cruel, que no fue dicho con esas palabras, porque habría sido demasiado directo, demasiado difícil de sostener en voz alta, y que tú lo recibiste igual, aunque no en el momento, sino después, en esa clase de claridad tardía que llega cuando el ruido de la emoción se asienta, y lo que queda es simplemente la verdad. Roberto recibió esa llamada un jueves por la tarde, a las 5:17, mientras pelaba papas en la cocina de su casa, con la radio encendida en una emisora que pasaba canciones que él no escuchaba realmente, pero que le gustaba tener de fondo, porque el silencio de esa casa, desde hacía 2 años, era un silencio demasiado completo para no ponerle algo encima. Tenía 63 años. Vivía solo desde que su esposa Elena había muerto de una enfermedad que se había llevado primero su energía, luego su movilidad, luego todo lo demás, en un proceso de 18 meses que Roberto había acompañado con la entrega total de alguien que no concibe otra forma de estar cuando la persona que amas está sufriendo. Había dejado de trabajar reducido horario para cuidarla. Había aprendido a hacer cosas que nunca había hecho: administrar medicamentos, manejar sillas de ruedas, cocinar comidas blandas con las texturas específicas que ella podía tolerar en los últimos meses. Había aprendido a dormir liviano, con una parte de la conciencia siempre alerta a cualquier sonido que viniera del cuarto contiguo. Cuando Elena murió, Roberto se encontró de golpe con una casa silenciosa, una jubilación anticipada que no había planeado del todo, y unos ahorros que habían sobrevivido al proceso de la enfermedad porque él había sido meticuloso y cuidadoso con el dinero durante toda su vida adulta, no por avaricia, sino por la clase de responsabilidad que tienen los hombres que crecieron viendo a sus padres perderlo todo y que aprendieron desde muy jóvenes que el dinero ahorrado no es riqueza sino seguridad, y que la seguridad no tiene precio cuando la necesitas. Tenía una cuenta de ahorros con el dinero de toda una vida de trabajo. 38 años en una empresa de logística donde había entrado como conductor y había llegado a supervisor de operaciones regionales. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad el resto de sus años sin depender de nadie, que era exactamente lo que Roberto quería para sí mismo: no ser una carga para nadie, no necesitar pedir, no tener que explicarle a su hijo que necesitaba ayuda. Esa independencia era, en muchos sentidos, lo último que le quedaba de la vida que había construido junto a Elena. Su hijo se llamaba Mauricio. Tenía 34 años y vivía en otra ciudad, a 4 horas en coche, con una novia que se llamaba Daniela, y con quien llevaba 3 años en una relación que Roberto conocía principalmente por las fotos que su hijo publicaba en las redes sociales, porque las llamadas eran escasas y las visitas más todavía. Mauricio no era un mal hombre, en el sentido de que no había crueldad deliberada en él. Pero había algo en su forma de relacionarse con su padre que Roberto había aprendido a leer con los años y que nunca había terminado de aceptar del todo. Mauricio lo llamaba cuando necesitaba algo. Cuando no necesitaba nada, el teléfono no sonaba. Roberto sabía esto. Lo sabía de la misma forma en que los padres saben cosas sobre sus hijos que prefieren no saber, porque saberlas implica reconocer algo doloroso sobre la relación que uno ha construido, o que no ha construido, o que creía que estaba construyendo cuando en realidad estaba haciendo otra cosa. Lo sabía, y durante años había elegido la explicación más cómoda: que Mauricio era joven, que estaba ocupado, que la distancia hacía difícil mantener el contacto,
que cuando madurara un poco más, la relación se asentaría en algo más sólido. Esas explicaciones habían funcionado razonablemente bien mientras Elena estaba viva, porque la presencia de Elena llenaba los espacios que Mauricio dejaba vacíos. Pero después de que Elena murió, los espacios quedaron sin llenar, y Roberto tuvo que empezar a mirarlos de frente. Esa tarde de jueves, cuando el teléfono vibró sobre la encimera de la cocina y la pantalla mostró el nombre de Mauricio, Roberto sintió algo que no quiso examinar demasiado, pero que reconoció, una mezcla de alegría genuina, porque siempre había alegría cuando el nombre de su hijo aparecía, aunque la frecuencia con que aparecía hiciera que esa alegría tuviera un filo melancólico y algo más cauteloso, más pequeño, que le preguntaba en voz baja qué necesitaría esta vez. Descolgó. Dijo, «Hola, hijo», con la calidez automática de los padres que han decidido que cada llamada merece ser recibida bien independientemente de las circunstancias. Lo que escuchó en los siguientes 4 minutos fue esto. Mauricio le dijo que tenía una noticia importante, que él y Daniela habían decidido casarse. Roberto sintió la alegría primero, limpia y sin condiciones, la alegría de padre, que es una de las pocas alegrías que no necesita contexto para ser real. Dijo que qué buena noticia, que cuándo, que estaba muy contento. Mauricio le dijo que mañana. Roberto pensó que había entendido mal. Preguntó que cuándo. Mañana. La ceremonia era mañana por la tarde. Habían decidido hacer algo íntimo, pequeño, sin grandes preparativos, solo los más cercanos, y lo estaba llamando ahora para avisarle. Roberto procesó eso. El día anterior a la boda, su único hijo lo estaba avisando el día anterior, mientras pelaba papas en la cocina a las 5 de la tarde. Sin haber tenido ninguna conversación previa sobre planes, sobre fechas, sobre si quería participar de alguna forma en la organización de algo que era, en todos los sentidos que importaban, uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo. Antes de que pudiera responder del todo a esa primera parte, Mauricio continuó. Le dijo que había una cosa más, que los gastos de la boda, aunque era algo pequeño, habían salido más de lo que había calculado. Que él y Daniela habían tenido algunos imprevistos y que había tenido que usar la cuenta compartida que los dos tenían desde hacía años, la que Roberto había abierto cuando Mauricio empezó la universidad para que pudiera tener acceso a dinero en emergencias, la que nunca habían cancelado formalmente, aunque Mauricio llevaba años trabajando y no debería haber necesitado usarla. Roberto fue al cajero automático a los 20 minutos de colgar el teléfono. Caminó las 3 cuadras que lo separaban del banco más cercano, con un paso que no era exactamente apresurado, pero que tampoco era el paso tranquilo de alguien que va sin urgencia. Era el paso de alguien que necesita confirmar algo que ya sabe, pero que todavía no ha procesado del todo. El cajero le mostró el saldo. 432 pesos, de una cuenta que 3 semanas antes tenía 47,000. Roberto se quedó mirando la pantalla durante un tiempo que no habría podido medir. El cajero emitió un pitido porque llevaba demasiado tiempo sin hacer nada. La pantalla volvió al menú inicial. Él se quedó de pie frente a la máquina con la mano todavía levantada hacia donde había estado la pantalla, como si la postura pudiera traer de vuelta la información que acababa de ver, aunque mirarla otra vez no fuera a cambiar nada. 47,000 pesos, el resultado de 38 años de trabajo, de madrugadas y horas extra y vacaciones que a veces no se tomaron porque el trabajo lo requería, del cuidado meticuloso de alguien que sabía que ese dinero no era lujo sino ancla, la diferencia entre la vejez con dignidad y la vejez dependiente. Retiró los 432 pesos porque era todo lo que había. Guardó los billetes en el bolsillo sin mirarlos y caminó de vuelta a su casa. Si en este momento estás escuchando esta historia y algo en tu pecho se apretó cuando escuchaste esos números, quiero que te quedes.
porque lo que Roberto hizo esa noche y lo que pasó después no es lo que esperarías. Y es exactamente lo que debería haber pasado. Esa noche Roberto no llamó a Mauricio. Eso es lo primero que hay que entender de lo que siguió, porque la decisión de no llamar no fue pasividad ni parálisis. Fue una elección deliberada que tomó después de 2 horas sentado en el sillón de la sala con la radio apagada por primera vez en mucho tiempo y el silencio completo que tanto había estado evitando. Pensó en Mauricio, no en el Mauricio de esa tarde, sino en todos los Mauricios que había conocido a lo largo de 34 años. El bebé que había llegado al mundo en una mañana de marzo con más fuerza en los pulmones de la que nadie esperaba. El niño que había aprendido a andar en bicicleta en un domingo de octubre y que se había caído 4 veces antes de hacerlo bien y que ninguna de las 4 veces había llorado. El adolescente que había discutido con Roberto sobre casi todo durante 5 años con la intensidad de alguien que estaba construyendo su propia versión del mundo y necesitaba empujar contra algo para definir dónde estaban sus límites. El joven que había ido a la universidad y había llamado las primeras semanas con una frecuencia que fue disminuyendo de forma inversamente proporcional a la velocidad con que se acostumbraba a su nueva vida. El adulto que llamaba cuando necesitaba algo. Pensó en Elena. En cómo Elena había visto cosas en Mauricio que Roberto a veces no quería ver, y cómo las había nombrado con esa claridad que ella tenía para las cosas importantes, sin crueldad, pero sin evasión. Había dicho una vez, en los últimos meses de su enfermedad, cuando tenía la clase de lucidez que a veces viene con la proximidad del final, que el mayor error que habían cometido como padres no era haberle dado demasiado a Mauricio, sino no haberle enseñado el peso de lo que se le daba. Que un hijo que recibe sin ver el esfuerzo que hay detrás de lo que recibe, aprende sin quererlo, que los recursos llegan solos, que el sacrificio de los demás es invisible, que pedir es un derecho y agradecer es opcional. Roberto había escuchado eso y había dicho que Mauricio era buen chico, que ya maduraría, que era cuestión de tiempo. Elena lo había mirado con esa expresión que tenía cuando consideraba que una respuesta era un escudo y no una respuesta, y no había dicho nada más. No hacía falta. Esa noche, solo en la sala con el silencio y el saldo de 432 pesos y la noticia de una boda para el día siguiente, Roberto entendió que Elena había tenido razón y que su propia incapacidad para ver lo que Elena veía, o más exactamente su capacidad para verlo y elegir no actuar en consecuencia, había contribuido a construir exactamente la situación en que estaba. Pero el pensamiento que más tiempo ocupó esa noche no fue ni la rabia, ni la tristeza, ni la sensación de traición, aunque todos esos estuvieron presentes en distintos momentos. El pensamiento que más tiempo ocupó fue una pregunta más fundamental, más incómoda, más difícil de responder. ¿Qué iba a hacer ahora? No en el sentido de qué iba a decirle a Mauricio, sino en el sentido de qué iba a hacer con el resto de su vida, con los años que le quedaban, con la versión de sí mismo que existía después de ese jueves por la noche, y que tenía que ser de alguna forma diferente a la versión que había existido antes. Roberto tenía 63 años, 432 pesos en la cuenta y la claridad dolorosa, pero también de alguna manera liberadora, de alguien que acaba de ver con precisión absoluta una cosa que venía siendo verdad desde hace mucho tiempo, pero que había elegido no mirar de frente. Y en esa claridad había algo extraño, algo que no esperaba encontrar, una especie de ligereza, como si el peso que acababa de caerle encima fuera al mismo tiempo el peso que había estado cargando sin saberlo durante años, y que al caer afuera lo hubiera liberado de adentro. No fue a la boda al día siguiente. No llamó para explicarlo, ni para acusarlo, ni para reclamar. Envió un mensaje simple que decía: «Felicidades a los dos. No pudo estar. Cuídense».
Mauricio respondió con un emoji de corazón. Roberto guardó el teléfono. Lo que hizo en los días siguientes fue lo que hacen las personas cuando la vida les quita el piso y tienen que construirse uno nuevo. Primero entender exactamente con qué cuentan y luego decidir qué van a hacer con eso. Con qué contaba Roberto era esto: una casa propia, sin hipoteca, que había terminado de pagar 6 años antes. Una jubilación que cubría sus gastos básicos con ajuste justo, no con comodidad extra, pero sí con suficiencia. Una salud que para sus 63 años era razonablemente buena, resultado de una vida sin excesos mayores y de la disciplina física que había mantenido, porque Elena siempre le había dicho que cuidarse era también una forma de cuidar a los demás. Y algo más intangible pero no menos real: una red de personas que lo conocían de verdad, que habían sido sus compañeros durante décadas, que habían ido al velorio de Elena y que habían seguido llamando después, no en las primeras semanas cuando todos llaman, sino en los meses posteriores cuando la mayoría deja de hacerlo. Una de esas personas era Héctor, que había sido su compañero en la empresa de logística durante 20 años y que desde que los dos se habían jubilado, se veían una vez por semana a tomar café y a hablar de las cosas que hablan los hombres de su generación cuando ya no tienen que demostrar nada a nadie, de sus años de trabajo, de sus hijos, de lo que les gustaba de la vida y de lo que les pesaba. Roberto le contó lo de la cuenta a Héctor el siguiente martes, sin rodeos y sin drama, con la misma neutralidad con que habría contado cualquier otro hecho objetivo. Héctor lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Roberto terminó, Héctor se quedó en silencio durante un momento, tomó un sorbo de café y le preguntó qué iba a hacer. Roberto le dijo que no sabía todavía, que estaba pensando. Héctor asintió. Luego le dijo algo que Roberto no esperaba. Le dijo que su cuñado llevaba meses buscando a alguien con experiencia en logística y operaciones para ayudarlo a reorganizar una empresa mediana de transporte que había heredado y que estaba perdiendo dinero por problemas de gestión que él no tenía las herramientas para resolver, que no era un trabajo de tiempo completo ni de oficina, que era exactamente el tipo de consultoría informal que alguien con la experiencia de Roberto podría hacer sin que le pesara en el cuerpo ni en el tiempo. Roberto dijo que lo pensaría. Lo pensó durante 2 días y al tercer día llamó al cuñado de Héctor. Se llamaba Don Felipe y tenía una empresa de distribución regional que en sus mejores tiempos había movido mercancía por 5 provincias y que en ese momento movía por 2 y perdía dinero en el proceso sin entender exactamente por qué, lo que es la forma más frustrante de perder dinero, porque uno no sabe dónde atacar el problema. Era un hombre directo, con poca paciencia para las explicaciones largas, pero con la disposición práctica de quien sabe que necesita ayuda y no tiene orgullo suficiente como para no pedirla cuando la necesita. Roberto fue a verlo un lunes por la mañana con un cuaderno y la misma metodología que había aplicado durante 3 décadas. Primero escuchar, luego observar, luego hacer las preguntas que nadie ha hecho todavía porque parecen demasiado básicas, pero resulta que nadie las había hecho. Lo que encontró en la empresa de Don Felipe en las primeras 2 semanas no lo sorprendió, porque era el tipo de caos que había visto muchas veces en sus años de trabajo. No un problema único y dramático, sino una acumulación de pequeñas ineficiencias que individualmente parecían menores, pero que sumadas creaban una fuga constante de recursos, rutas mal optimizadas, tiempos de carga que duplicaban lo necesario por falta de coordinación, contratos con clientes que habían sido negociados años atrás y nunca revisados, aunque las condiciones del mercado habían cambiado, personal con buena voluntad pero sin claridad de roles que hacía que las responsabilidades se duplicaran en algunas áreas y quedaran sin cubrir en otras.
Roberto empezó a ordenar todo eso con la paciencia de quien no tiene prisa, porque ha aprendido que las soluciones apresuradas en logística cuestan más que los problemas que intentan resolver. Implementó cambios graduales, explicó cada cambio a las personas involucradas, midió los resultados antes de seguir avanzando. Don Felipe lo miraba trabajar con una expresión que era mezcla de alivio y de algo parecido al respeto que uno siente cuando ve a alguien hacer bien algo que uno sabe que es difícil hacer bien. A los 3 meses, los costos operativos de la empresa habían bajado un 22%. A los 6 habían recuperado 2 provincias que habían perdido por problemas de servicio. Don Felipe llamó a Roberto a su oficina un jueves por la mañana y le dijo, con la misma directitud con que hablaba de todo, que lo que había hecho valía más de lo que le estaba pagando y que eso no era justo para ninguno de los dos. Le ofreció un porcentaje de las ganancias de la empresa como compensación adicional por los siguientes 2 años, con opción de extensión. Era una cifra que Roberto no había esperado y que cuando la escuchó tuvo que pedirle a don Felipe que la repitiera para asegurarse de que había entendido bien los números. Había entendido bien. Mientras todo esto ocurría, la relación con Mauricio había tomado una forma diferente a todas las que había tenido antes. No había habido una conversación grande ni una confrontación dramática. Simplemente, Roberto había dejado de ser el mismo de siempre. Había dejado de ser el padre disponible a cualquier hora para cualquier necesidad, el que resolvía sin preguntar, el que daba sin pedir explicaciones. No por venganza ni por frialdad calculada, sino porque había entendido, en esas noches después del jueves de la llamada, que esa disponibilidad incondicional no había sido amor solamente. Había sido también una forma de no ver la realidad de la relación, un modo de mantener la ilusión de que todo estaba bien si él seguía siendo suficientemente útil. Cuando Mauricio llamó 3 semanas después de la boda, fue con una naturalidad que a Roberto le dijo todo lo que necesitaba saber sobre si su hijo había procesado lo que había hecho. Llamó como si nada hubiera pasado, con el tono de siempre, preguntando cómo estaba, comentando algunas cosas de la luna de miel, diciendo que Daniela mandaba saludos. No mencionó el dinero, no preguntó si estaba bien económicamente, no dijo que iba a devolvérselo ni en qué plazo. El dinero simplemente había desaparecido de la conversación, igual que había desaparecido de la cuenta, como si al no nombrarlo se volviera algo que no había pasado. Roberto respondió con una cordialidad que era real, pero que era diferente a la de antes. Preguntó por Daniela con interés genuino. Habló de cómo estaba él. No mencionó el dinero tampoco. Pero cuando Mauricio dijo, al final de la conversación con el tono casual de quien menciona algo sin importancia, que estaban pensando en hacer unas reformas en el apartamento y que las cosas andaban un poco ajustadas, Roberto no ofreció nada. Escuchó. Dijo que esperaba que se arreglara pronto. Y se despidió con la misma calidez de siempre. Hubo un silencio al final de esa llamada, antes de que Mauricio colgara, que Roberto interpretó como sorpresa. Era la primera vez en 34 años que Mauricio había dejado caer un problema y su padre no había extendido la mano para recogerlo. Esa noche, Roberto pensó en Elena de nuevo. Pensó en lo que ella habría dicho sobre esa llamada. Y se le ocurrió que habría dicho que era tarde, pero que no era demasiado tarde. Que nunca es demasiado tarde para cambiar la forma en que uno se relaciona con las personas que ama. Porque cambiar eso no es traicionarlas, sino respetarlas de una manera más honesta. Que un hijo al que nunca se le dice no aprende que no existe. Y que un padre que siempre dice sí, nunca le enseña a su hijo que el sí tiene valor porque existe la posibilidad del no. Los meses siguientes fueron de ese tipo que no hacen ruido, pero que acumulan cambios reales. Roberto siguió trabajando con don Felipe,
cuya empresa continuaba mejorando con una consistencia que empezaba a llamar la atención de otros empresarios del sector. Siguió viéndose con Héctor los martes. Empezó a hacer cosas que había postergado durante los años del cuidado de Elena y los meses del duelo. Arregló una parte del jardín que había descuidado, retomó la costumbre de caminar por las mañanas. Fue a visitar a su hermana que vivía en otra ciudad y a quien no había visto en más de 2 años. Había algo en esa vida más pequeña y más suya, sin el peso de ser la solución a los problemas de los demás, que tenía una textura diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era felicidad en el sentido luminoso de la palabra. Era algo más tranquilo y más sostenido, la sensación de estar viviendo en el lugar correcto, de ser la persona que realmente era, en lugar de la que el miedo a decepcionar lo había llevado a ser. La segunda llamada de Mauricio, que cambió algo, llegó 4 meses después de la boda. Esta vez el tono era diferente desde el primer segundo. No el tono casual de siempre, sino algo más tenso, menos ensayado, con esa irregularidad en el ritmo de la voz que delata que alguien está hablando de algo que le cuesta trabajo decir. Mauricio le dijo que las cosas no andaban bien, que el trabajo se había complicado, que había habido algunos problemas con el apartamento, que las reformas habían costado más de lo esperado, que estaba pasando por un momento difícil. Roberto lo escuchó. Cuando Mauricio terminó, hubo una pausa. En ese espacio en blanco era donde habitualmente Roberto insertaba la solución, el dinero, la promesa de ayuda, el andamiaje que convertía el problema de su hijo en algo que Roberto podía resolver. Esa vez, en ese espacio, Roberto dijo algo diferente. Le preguntó a Mauricio qué pensaba hacer, no qué necesitaba, no cómo podía ayudarlo. Le preguntó qué pensaba hacer él. Hubo un silencio del otro lado que fue más largo de lo que Roberto esperaba. Luego Mauricio dijo que no sabía, que estaba pensando, que las cosas estaban difíciles. Roberto le dijo que lo entendía, que los momentos difíciles existían para todos y que él sabía que Mauricio tenía la capacidad de encontrar la salida, que estaba ahí si quería hablar, pero que la solución tenía que venir de él. Esa fue la conversación más honesta que Roberto y Mauricio habían tenido en años. No porque hubieran dicho las cosas más importantes, sino porque por primera vez ambos estaban hablando sin el guión de siempre, sin los roles asignados de hijo que necesita y padre que resuelve. Era una conversación entre 2 personas reales, con sus limitaciones reales, y aunque era incómoda, tenía una solidez que las conversaciones anteriores no habían tenido. Mauricio no llamó durante 3 semanas después de eso. Cuando llamó, algo en su voz había cambiado. No completamente, no de la forma dramática de las transformaciones que ocurren en los libros, sino de esa forma más modesta y más real, en que la gente cambia cuando se queda sin red de seguridad y descubre que puede sostenerse sola, aunque sea con esfuerzo y aunque no sea cómodo. Le contó que había hablado con su jefe y había conseguido un adelanto que le había permitido cubrir lo más urgente. Que él y Daniela habían sentado a revisar sus gastos juntos por primera vez desde que se habían mudado y que había sido una conversación difícil, pero necesaria, que estaban encontrando la manera. Roberto lo escuchó. Sintió algo que tardó un momento en identificar porque no lo había sentido en ese contexto antes. Orgullo. No el orgullo fácil de cuando el hijo hace algo que los demás admiran. El orgullo más difícil de cuando el hijo hace algo que cuesta trabajo y lo hace de todas formas. Le dijo que se alegraba, que eso era exactamente lo que había que hacer, que estaba orgulloso de él. Mauricio no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo diferente, una textura más suave, menos protegida. Le preguntó a Roberto cómo estaba él realmente, no de forma retórica, sino con la pregunta real detrás. Roberto le dijo la verdad. Le habló de don Felipe y del trabajo. Le habló de Héctor y los martes. Le habló del jardín. No le habló del dinero todavía. Ese tendría su momento, pero no era ese momento. Ese momento era para otra cosa,
para que dos personas que se querían pero que habían estado hablando con filtros durante demasiado tiempo empezaran despacio y con cuidado a hablar de verdad. Hay un momento en la historia de muchas relaciones entre padres e hijos que no se celebra porque no tiene el aspecto de los momentos que se celebran. No hay música ni abrazo, ni escena emotiva claramente legible. Es un momento más silencioso, menos fotogénico, pero mucho más importante. El momento en que el hijo deja de ser el niño que el padre sostiene y se convierte en el adulto que puede sostenerse solo. Y el padre, al mismo tiempo, deja de ser el sostén y se convierte en algo más igualitario, más honesto, una presencia que acompaña sin resolver, que quiere sin condicionar, que está sin absorber. Ese momento entre Roberto y Mauricio no ocurrió en una sola llamada ni en un solo día. Ocurrió despacio, en el espacio de varios meses, en conversaciones que fueron siendo gradualmente más reales y menos performativas, en visitas que Mauricio empezó a hacer con más frecuencia, no porque necesitara algo, sino porque quería estar, que es una diferencia que cualquier padre que la ha experimentado sabe que se siente de una forma completamente distinta. La conversación sobre el dinero llegó en una de esas visitas, un domingo de invierno en que Mauricio y Daniela habían venido a pasar el día, y los cuatro estaban sentados después del almuerzo con café y sin ninguna urgencia. Mauricio fue quien lo sacó, sin que Roberto lo introdujera, sin que hubiera ninguna provocación. Lo sacó con la incomodidad genuina de alguien que ha estado cargando algo durante tiempo y que finalmente decide que ya no quiere seguir cargándolo. Le dijo a su padre que lo que había hecho estaba mal, que no había estado bien tomar ese dinero sin pedirle permiso, sin explicárselo antes, sin darle la oportunidad de decidir si quería darlo o no, que la forma en que lo había manejado había sido la de alguien que trataba los recursos de otra persona como si fueran propios, y que eso no era solo un error financiero, sino algo más básico sobre el respeto, que lo sentía. No añadió excusas. No explicó las circunstancias que lo habían llevado a tomar esa decisión. Dijo que lo sentía y dejó que eso fuera suficiente por sí solo, sin adornos que lo diluyeran. Roberto lo miró a Daniela, que tenía los ojos un poco brillantes y que claramente había sido parte de la conversación que había llevado a Mauricio a este momento. Y miró de nuevo a su hijo. Le dijo que lo había escuchado, que aceptaba las disculpas. Y luego hizo algo que Mauricio no esperaba. Le habló de la noche del jueves, no con rabia ni con la intención de que Mauricio se sintiera peor. Le habló de lo que había pensado esa noche, de lo que había entendido sobre sí mismo y sobre la relación entre los dos, de cómo esa noche había sido también el inicio de algo, no de una ruptura, sino de un reordenamiento. Le habló de Elena y de lo que ella había dicho en los últimos meses. Le habló de don Felipe y del trabajo, y de cómo los últimos meses habían sido, en cierta forma extraña y paradójica, los más claros de los últimos años. Mauricio lo escuchó con una atención que Roberto reconoció como nueva. La atención de alguien que está recibiendo información sobre una persona que creía conocer y que está descubriendo que hay capas que nunca había visto porque nunca había preguntado. Cuando Roberto terminó, Mauricio dijo que no sabía que su padre había pasado por todo eso, que no había sabido verlo, que había estado tan metido en su propia vida que no había preguntado. Roberto le dijo que eso también era algo que podía cambiar y que nunca era tarde para empezar. Daniela se levantó en ese momento a buscar más café, con ese instinto delicado que tienen las personas que saben cuándo una conversación necesita un pequeño paréntesis para respirar. Y Roberto y Mauricio se quedaron solos un momento en el comedor, con el silencio entre ellos, que ya no era el silencio de las cosas no dichas, sino el silencio más liviano de las cosas que acaban de decirse. Mauricio dijo que iba a devolver el dinero, que no sería de golpe porque no tenía la capacidad todavía,
pero que iba a hacerlo, que quería hacerlo. Roberto le dijo que lo aceptaba, no porque necesitara el dinero, sino porque aceptarlo era reconocer que Mauricio lo había ofrecido sin que nadie se lo pidiera, y eso tenía un valor diferente al dinero mismo. Lo que siguió en los meses y años posteriores no fue una transformación perfecta, porque las transformaciones perfectas no existen fuera de las historias que se cuentan más sencillas de lo que fueron. Fue algo más parecido a la realidad de las relaciones que se reparan, un proceso no lineal, con avances y con momentos en que los hábitos viejos volvían a asomar, con conversaciones que salían bien y con otras que salían a medias, con el esfuerzo constante de dos personas que habían decidido relacionarse de una forma diferente a como lo habían hecho siempre y que estaban aprendiendo en el camino lo que esa forma diferente requería de cada uno. Pero algo fundamental había cambiado, y ese algo era real e irreversible. Mauricio ya no llamaba solo cuando necesitaba algo, y Roberto ya no esperaba esas llamadas con la mezcla de alegría y cautela de quien sabe que la llamada tiene un precio. Llamaban cuando querían hablar, que es exactamente lo que debería ser una llamada entre un padre y un hijo cuando los dos han llegado al punto de relacionarse desde la libertad y no desde la necesidad. Roberto siguió trabajando con don Felipe. La empresa creció y el porcentaje que Roberto tenía en las ganancias creció con ella. A los 2 años de haber empezado, el acuerdo se extendió con mejores condiciones. A los 3, don Felipe le propuso formalizarlo como una sociedad menor, una participación pequeña en el capital de la empresa que convirtiera a Roberto en algo más que un consultor, en un copropietario con interés real en el resultado. Roberto firmó ese acuerdo un martes por la mañana en la oficina de don Felipe, con Héctor como testigo informal, porque Héctor era el tipo de persona que uno quiere que esté presente en los momentos que valen la pena. Firmó con la letra clara y sin temblor de alguien que sabe exactamente lo que está firmando y por qué, y cuando terminó, se quedó mirando su propio nombre en el papel durante un momento que nadie más en la sala habría podido entender del todo. Pensó en el cajero automático, en la pantalla con 432 pesos, en la noche del sillón con el silencio, y en algo que Elena había dicho muchos años antes, en una conversación completamente diferente y sobre un tema completamente distinto, pero que ahora sonaba como si hubiera sido dicha para este momento, que los finales buenos no son los que no tienen dolor en el camino, sino los que demuestran que el dolor del camino valió la pena recorrerlo. Antes de cerrar esta historia, quiero decirte algo, y quiero que lo pienses de verdad. Hay personas que están escuchando esto ahora mismo que tienen un hijo, una hija, un familiar, alguien cercano que ha tomado de ellos sin preguntar, que ha tratado su generosidad como un recurso natural e inagotable, que ha confundido el amor incondicional con la disponibilidad incondicional. Y hay personas que están escuchando esto que son el Mauricio de esta historia, que han tomado sin medir, que han llamado solo cuando necesitaban, que se han perdido partes importantes de la vida de alguien que los quería porque estaban demasiado ocupados en la suya propia. Para los primeros, el amor no se demuestra siendo inagotable, se demuestra siendo honesto. Decir no cuando el sí hace daño no es dejar de amar, es amar de una manera que respeta a ambos. Y a veces, la mejor cosa que puedes hacer por alguien que amas es dejar de resolver sus problemas para que descubra que puede resolverlos solo. Para los segundos, todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo, mientras la persona que decepcionaste siga viva y dispuesta a escucharte. Pero el tiempo no espera indefinidamente, y las palabras que no se dicen cuando se deben decir, a veces se quedan sin destinatario. No esperes a que sea tarde para decirle a las personas que las ves, que las valoras, que entiendes lo que te han dado y que no lo dabas por garantizado aunque actuaras como si así fuera.
Si esta historia te dejó algo, si hay alguien en tu vida a quien quieres llamar después de escucharla, llámalo, ahora, no mañana, ahora. Y si quieres dejarme en los comentarios qué fue lo que más te resonó de esta historia, o si tienes una historia propia que se le parece, me gustaría leerla. No el comentario de cortesía, el que uno escribe cuando algo le llegó de verdad. Suscríbete al canal si llegaste hasta aquí. Tengo más historias como esta, historias que no tienen finales de película, pero que terminan con alguien de pie, que es lo único que en realidad importa. Deja tu like, es la forma más sencilla de decirme que valió la pena contarla. Hasta la próxima.